Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día. Quiero invitarles a que iniciemos nuestro tiempo devocional leyendo el Salmo 2. El Salmo 2. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder conectarnos, ¿no? Para tener este tiempo devocional. La Biblia dice: buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. Estamos buscando a Dios. Somos una generación buscadores de Dios. Buscadores de Dios. Hemos aprendido de nuestro maestro que cada mañana se levantaba muy de madrugada, aún siendo oscuro, e iba al monte a orar, a tener tiempo, a pasar tiempo con su Padre Celestial. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para tener este tiempo de búsqueda en la presencia de Dios. Así que quiero invitarle a que iniciemos esta mañana leyendo el Salmo 2. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a leer la Escritura. Recuerde que la Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios. La Biblia es superior a la conciencia y a la razón. La Biblia es nuestro manual, nuestra regla de fe y de conducta. Así que abra su Biblia allí, por favor, en el capítulo 2 del libro de los Salmos, y vamos a leer. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Wow. Es maravilloso este salmo. Este es un salmo mesiánico, porque habla precisamente de Jesús, el rey que Dios ha puesto sobre Sión. Y hace una advertencia, y es a que no se levanten las naciones, las personas, los príncipes, no se levanten contra el rey que Dios ha establecido. ¿Sabe que tenemos problemas con eso a veces? Jesús en una ocasión habló una parábola de unos labradores malvados. Unos labradores a quien un señor había entregado la viña, una viña. El señor, dueño de la viña, limpió el terreno, sembró la viña, construyó vallados alrededor, hizo una torre, hizo un lagar, construyó las viviendas, la dejó toda lista y luego se la entregó a unas personas en arriendo. Y luego, cuando fue el tiempo de recoger los frutos, entonces envió el Señor a sus siervos a que recogieran el fruto. Y aquellas personas que tenían esta viña en arriendo, lo que hicieron fue que maltrataron a los siervos y los enviaron con las manos vacías. Y así lo hicieron varias veces. Luego el padre dijo: voy a enviar a mi hijo, porque de pronto le tengan respeto. Pero cuando envió a su hijo, estos labradores malvados pensaron entre sí y dijeron: ahí viene el hijo, ese es el heredero, si lo matamos a él, nos vamos a quedar con la propiedad. Así que cuando vinieron lo mataron. El Señor Jesús preguntó a sus oyentes y les dijo: ¿qué piensan ustedes que hará el dueño del viñedo cuando se entere lo que estos hombres hicieron? Entonces
El público respondió: sin lugar a duda, a estas personas las va a destruir y le va a entregar este viñedo a alguien que pueda rendir sus frutos, alguien que pueda pagar su arriendo. Y Jesús le dijo: es cierto, porque la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra que hace sostener, piedra de sostén. Y por supuesto que el Señor Jesús se estaba refiriendo a aquella generación que se había apropiado de las cosas de Dios, que ya no tenía a Dios en la estima, ya no consideraban a Dios como el Rey, como el Señor, como el dueño de todas las cosas, sino que los administradores se habían apropiado de lo que no les pertenecía. Y ese es un peligro que corremos cada uno de nosotros, porque nosotros venimos de Dios. Tenemos todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado: la vida, la salud, los hijos, la esposa, los esposos, la casa, el trabajo, los bienes que Dios te ha concedido. Todo lo hemos recibido de Juan el Bautista. Dijo: porque nada tuviere el hombre si no le fuera dado de arriba. Pero a veces se nos olvida eso. Y esta es una amonestación que hace Dios para que no olvidemos que Él es el Rey soberano, que Él es nuestro Dios, y que nuestro papel en esta tierra es ser administradores. Él es nuestro Dios, Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene a Dios, al Padre, sino por mí. Y son verdades que deben estar muy claras en nuestro corazón. Así que yo quiero invitarle a reconocerlo como Rey. Quiero invitarle a que tome un momento allí, disponga su corazón y se acerque a Dios, teniendo en mente lo que Él es. Él es gran Rey, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Dios que sostiene nuestra vida. Así que acerquémonos con gratitud en esta mañana. Acerquémonos con un corazón humilde, sencillo, reconociendo lo que nosotros somos delante de Él. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por este nuevo día que nos das, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, dice el salmista? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Nadie hay, Señor, que se compare a ti, porque tú eres soberano, porque tú eres el Dios eterno. Aleluya. Nuestros corazones, Padre, se acercan hoy a ti, Señor, con reverencia, con temor reverente en nuestro corazón, reconociendo quién eres tú, Señor. Eres el Dios en cuya mano están nuestras vidas. Nuestra vida está en tus manos. Todo lo que somos, Padre. Oh, mi Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos permitido conocerte. Gracias, Señor, porque un día nosotros también fuimos contumaces. Un día también fuimos rebeldes. Un día también fuimos, Señor, enemigos tuyos. Un día también, Señor, nosotros nos levantamos contra ti. Vivimos una vida sin tenerte en cuenta, una vida en pecados y delitos. Pero tú, que eres tan bueno, Señor, nos diste vida en abundancia cuando estábamos muertos. Y por eso nos acercamos agradecidos. Agradecidos, Señor, por lo que ya tú has hecho en nuestra vida, porque nos has redimido, porque nos has perdonado, porque nos has justificado, porque nos has dado nueva vida en Cristo, porque tú, Señor, nos has tomado, nos has bendecido poderosamente. Gracias. Gracias, Señor. Hoy nos acercamos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Padre. Hoy te rendimos, Señor, nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el Rey y el dueño de todas las cosas. Todo lo que, Señor, aún creemos que es nuestro, es tuyo, te pertenece a ti. Porque nada tuviera el hombre si no le fuera dado de arriba, dijo Juan el Bautista. Y nosotros somos testigos, Señor, de esa verdad. Somos testigos de esta verdad, Señor. Y hoy nos presentamos para reconocerla y para vivir de acuerdo a ella, Señor. Gracias, porque un día estaremos ante tu presencia, Señor. Un día estaremos delante de ti, mi Dios. Aleluya. Pero no para ser condenados, para ser enjuiciados, sino para ser recompensados, galardonados, Señor. Gracias te damos esta mañana. Te bendecimos en este día, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor.
toda la alabanza, toda la adoración. Mi Dios, oramos en esta mañana por todos aquellos, Señor, que conectados con este tiempo, Padre Celestial, tienen algún tipo, Señor, de angustia, de aflicción. Oramos para que tu presencia en esta mañana traiga liberación, tu presencia traiga paz. Señor, que todo afán, que toda ansiedad, que todo desasosiego, Padre, desaparezca en esta hora. Padre Celestial, que tu presencia, Señor, inunde los corazones de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos en esta mañana. Espíritu Santo, gracias porque estás con nosotros y nos guías a toda verdad. Muchas gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Tómese un momentito ahí, agradezca al Padre por esa familia maravillosa que le ha dado. Gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Denle gracias a Dios esta mañana. Gracias por esa familia espiritual que nos han dado. Gracias por la iglesia. Padre Santo, gracias. Maravillosa tu presencia en la iglesia, Señor. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias por habernos dado esa familia, Señor. Por habernos puesto en esta familia. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Hoy nos acercamos agradecidos. Nos acercamos agradecidos, Padre. Con un corazón, Señor, reverente delante de ti. Expectante, Señor, por lo que tú dispones a hacer en nuestras vidas. Por nosotros, para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos, amigos que están allí conectados. Quiero, agradecer a Dios, ¿no? Ayer fue un día maravilloso. Ayer pudimos concluir nuestro tercer día de ayuno y fue algo espléndido, algo espléndido. Realmente Dios se manifestó, Dios nos ministró, Dios trató con nuestras vidas, nos enseñó y fue un tiempo de mucho fortalecimiento espiritual. Fortalecimiento. No sé cómo se sienta el resto, pero yo me siento muy fortalecido espiritualmente por ese tiempo que tuvimos en la presencia de Dios. Y yo sé que muchos experimentaron a Dios de una manera maravillosa, maravillosa. Si usted tiene la oportunidad de congregarse, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Si tiene la oportunidad de asistir al ayuno, tienes oportunidad de asistir al culto, tienes oportunidad de asistir a la oración, hermano, escúcheme bien. Dele prioridad a esto. Dele prioridad. Yo recuerdo a Tomás, cuando los discípulos se le presentaron después de la resurrección, le dijeron, el Señor se nos apareció, pero Tomás no estaba allí. Ese domingo Tomás no estaba allí. Y él dijo, bueno, yo no creo mucho eso. Si no meto mi mano en su costado y mi dedo en el lugar de los clavos, no voy a creer. Tomás ese día se perdió de la manifestación de Dios, la manifestación de Jesús. Y eso es lo que pasa cuando el cuerpo, cuando la iglesia se reúne, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Y debemos hacerlo no solamente para tener la experiencia con Dios, debemos hacerlo también para tener nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Nada es más importante que esto. Escúchame bien. Un día tu negocio, tu trabajo, todas aquellas cosas que son un impedimento para que tú te acerques, ya no van a estar. Lo único que va a quedar eres tú y Dios, lo que tú has hecho por Dios. Y es posible que muchos digan, bueno, yo hago esto, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo me conecto con los tiempos de búsqueda, de oración, pero es que el conectarte con un tiempo, un servicio virtual, eso no es lo mismo. Si es que el Señor Jesús nos mandó solamente a que de pronto estuviéramos de acuerdo emocional o mentalmente, sino que el Señor también dijo que debemos congregarnos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Así que yo le animo, ¿no? Yo le animo a que pueda acudir. Esta gente, estos hermanos que estuvieron estos 3 días, fue algo maravilloso. Dios se manifestó poderosamente. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Él nos permitió crecer, ¿no? Crecer un poco más a la imagen y semejanza de Dios en estos días. Morimos nosotros para que Él crezca.
Él crezca. Así que yo creo que nos esperan tiempos muy buenos de la manifestación de ese Cristo que está creciendo en nosotros. Vamos a la palabra en esta mañana porque este es nuestro tiempo devocional a través del cual Dios nos permite crecer. Nos permite crecer. Estamos leyendo la primera carta del apóstol Juan. Hemos dicho que esta carta fue escrita con el propósito de ayudar a los creyentes a que tuvieran seguridad de su salvación. Juan expone algunas verdades que los creyentes deben conocer, deben comprender y deben aplicar en sus vidas. Pero básicamente el propósito es afianzar la vida de los creyentes debido a que una serie de maestros falsos habían infiltrado las iglesias y estaban enseñando cosas, estaban enseñando doctrinas distorsionadas, estaban enseñando verdades a medias. Entonces eso estaba confundiendo a la gente y eso por supuesto se reflejaba en la fe y en la vivencia de las personas. Juan escribe esta carta para hacer algunas aclaraciones, pero también para ayudar a los creyentes a que se afirmen, a que ellos tengan la convicción, escuche, de que ellos tienen vida eterna, de que ellos están en la verdad, que no necesitan estar escuchando esa cantidad de herejías y de falsas enseñanzas que eran populares en la época, pero que distorsionaban la verdad y hacían extraviar a los creyentes. Entonces, en el capítulo 2, versículo 18, ya comienza el apóstol a abordar de una manera mucho más clara, sobre todo en este pasaje, y apunta, ¿no? Señala a aquellas personas que estaban enseñando estas herejías y los llama anticristos. Los llama anticristos. También toca el punto de que muchos creyentes de la iglesia que habían aceptado esas herejías se habían estado apartando de la iglesia. Y Juan dice, no, ellos se apartaron. Si se apartaron es porque ellos no eran del cuerpo. Porque si hubiesen sido del cuerpo, hubiesen permanecido en el cuerpo. Entonces vamos a leer lo que nos dice. Y en esta ocasión quiero leer para ustedes la Nueva Traducción Viviente. Leer primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 26 en la traducción viviente. Dice, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, o que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen o porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? ¿Quién es un mentiroso? Él dice, el que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Amén. Maravilloso texto. Cuando lo leemos en esta versión, nos da un poco más de luces acerca de lo que el apóstol quiere enseñar. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol? ¿Qué doctrina estaban estos falsos maestros, estos herejes, estaban diseminando en la iglesia? Tenían cierta apariencia. Ellos no se habían declarado enemigos del evangelio, ¿no? De hecho, ellos estaban dentro del evangelio.
pero comenzaron a adulterar la enseñanza. Comenzaron a enseñar cosas distorsionadas acerca de la persona de Cristo. Comenzaron, tal vez, aceptaban algunas cosas, pero comenzaron a distorsionar la imagen de Jesús. Entonces por eso dice Juan, que han oído del anticristo. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses, él nos habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. En el libro de Daniel se profetiza que en el último tiempo vendrá alguien, el anticristo, es una persona, y de acuerdo a lo que los teólogos enseñan, el anticristo es un líder político que se va a levantar en contra de Dios y en contra de de toda religión. Es un líder político que va a unificar el mundo y que se va a levantar contra Dios, va a querer luchar contra Dios y va a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con su doctrina. Pero Juan dice, no solamente ese es el anticristo, sino que hay muchos anticristos que han salido. ¿Quiénes son estos anticristos? Estos anticristos, dice él, son aquellos que niegan a Jesús, aquellos que están en contra de Jesús, enseñan cosas contrarias a lo que Jesús enseñó. Este es un anticristo, porque está en contra de él. Entonces dice Juan, ellos salieron de nosotros, porque es posible que eso es lo que tenían sorprendido a los creyentes. Pero si ellos eran de la iglesia, si ellos eran ministros de nuestra iglesia, ¿cómo que ahora ya no están? Ahora están en contra de lo que enseñamos, por lo que Juan les está diciendo. Bueno, Juan les dice, lo que pasa es que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y el hecho de que ellos se hayan ido, se hayan apartado de la verdad, se hayan apartado de la doctrina, eso quiere decir que ellos no eran de nosotros, no eran parte de nosotros. Porque dice Juan, si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero el hecho de apartarse es la evidencia de que ellos, aun cuando estaban con nosotros, no hacían parte de nosotros como cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice Juan. Ahora, ¿a qué le apuntaba esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza? Apuntaba a desvirtuar a Jesús, desvirtuar a Cristo, el Hijo de Dios, a confundir la identidad de Jesús, la identidad como Él la enseñó, como Él la demostró, como la enseñaron los apóstoles. Los apóstoles son testigos presenciales de Jesús y ellos eran las personas autorizadas, aun cuando algunas doctrinas quieren presentar una división, unas disputas o una división entre los apóstoles. Realmente lo que hubo entre ellos fue algunas diferencias que no fracturaron su relación, sino que hubieron diferencias como en toda relación, pero diferencias en las cuales se pusieron de acuerdo. Pero el hecho de que hubiesen tenido diferencias no quiere decir de que Dios desechó a los apóstoles. Los apóstoles, dice la Biblia, edificados sobre la doctrina de los apóstoles, dice Pablo, dándole la veracidad, la credibilidad a lo que ellos enseñaban, porque fue a ellos a quien Jesús les dijo, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero todavía no les pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Y ahí estaba Jesús anunciando todos los escritos, todas las enseñanzas que ellos nos comunican en sus cartas. Entonces, estos falsos maestros lo que querían o lo que estaban haciendo era desvirtuar a Jesús, confundir las personas en la identidad, negarlo como el Cristo, negarlo como el Salvador, que las personas se dirigieran a otras personas, se dirigieran tal vez a ellos, a tal vez algunas verdades, pero que la gente no se dirigiera a Cristo. Por eso es que el apóstol Juan dice, ellos son anticristos, porque ellos están negando a Cristo, están negando al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, también niega al Padre. Pero todo aquel que confiesa y que tiene el Hijo, también tendrá al Padre. Y así hay muchas doctrinas el día de hoy. Están desvirtuando a Jesús. Tal vez están haciendo énfasis en otras cosas, pero no en la persona de Cristo. La doctrina de la iglesia verdadera
es una doctrina cristocéntrica. Cristocéntrica. Cristo es el centro del universo, dice Pablo a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que Cristo es el personaje central desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es la persona central de las Escrituras. Él es el Rey. Él es el Rey. Ahora, la aclaración que hace Juan es que deben seguir los creyentes fieles, o esta es la amonestación, ¿no? Dice, los creyentes deben seguir siendo fieles a lo que han oído desde el principio. Sigan fieles a lo que han oído desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje que se ha escuchado desde el principio? Bueno, quiero que nos tomemos un momentito y leamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Mira el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2. Tome su Biblia un momentito, por favor, y mire, examine conmigo este pasaje de la Escritura. Hechos, para que miremos cuál es el mensaje. Hechos capítulo 2, versículo 22, después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, el día de Pentecostés, los discípulos comenzaron a tener una manifestación espiritual. Dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Y como ese evento se dio en medio de una festividad judía, la festividad de las primicias o de las semanas, eso estaba lleno de gente. Y las personas que habían venido a la festividad estaban viendo y escuchando a los discípulos. Y comenzaron muchos a burlarse de ellos, a burlarse diciendo que estaban borrachos. Pedro se levanta y dice, son las 9 de la mañana, estos no están borrachos. Esto es lo que profetizó Joel cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó allí ese mensaje poderoso que incluye lo siguiente. Esto que viene a continuación es la verdad central del Evangelio. Escúchela. Varones israelitas, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro continúa diciendo, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, este es el mensaje, escucha, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. A este a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Jesús es el Señor y el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Por Él vivimos, por Él tenemos vida eterna. Escuche, ese es el mensaje.
¿Qué buscaba estos falsos maestros? Buscaban desvirtuar a Jesús. Que ya la gente no viviera bajo el señorío de Jesús. Que ya no aceptaran a Jesús o no lo vieran como el Señor, sino que lo vieran de pronto como alguien más, como un profeta tal vez, o como un maestro, pero no como el Señor, no como el Señor. Escúcheme bien. Y Juan lo que dice es, permanezcan fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Y yo quiero hacer una reflexión de esta palabra. Hoy hay muchos proclamadores de la verdad, supuestas verdades, verdades que no son sino doctrinas de demonios. Cuando usted lee, por ejemplo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo dice, pero esto dice el Espíritu claramente, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En estos días. Esta es una palabra profética que se ha estado cumpliendo, y más en este tiempo, porque estamos cerca de la venida de Jesús. Y en este tiempo muchos proclamadores de verdades se han levantado, atrayendo a las multitudes hacia su persona, no llevándolas a Cristo, que es el Señor y el Cristo. Hoy hay muchos proclamadores de verdad. ¿Cómo podemos nosotros saber la verdad si estamos en la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. La verdad es que Jesús es el dador de la vida. Tener a Jesús como Rey, como Señor de nuestra vida, y vivir por lo que Él dijo, confiando en lo que Él dijo, confiando en su sacrificio suficiente para limpiarnos, su sacrificio suficiente para restaurarnos. Su palabra es verdad. Todo aquel que la oye y vive de acuerdo a ella, Jesús dijo, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que la oye y la hace. El que ama a Jesús debe guardar sus mandamientos. En esto se conocerán aquí quienes aman a Dios. Los que aman a Dios guardan su palabra. No se jactan de ciertas creencias o de ciertas o supuestas verdades que conocen. Yo conozco muchos así. Pero lo que nos manda la palabra, a donde nos enfoca la palabra, es a que nos afiancemos en lo que hemos oído desde el principio. Te puedo decir que escucharás muchas cosas de aquí en adelante, muchas cosas relacionadas a la fe, al Evangelio. ¿Qué de cierto tienen esas cosas? ¿Cuál es nuestro derrotero? ¿Qué es lo que nos permitirá a nosotros ser creyentes saludables en medio de este tiempo donde tantas personas se levantan proclamando que lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan es la verdad? Bueno, déjame decirte que la doctrina de la iglesia verdadera es la doctrina cristocéntrica. Cristo es el Señor, lo que Jesús enseñó del hombre, del Padre, del Espíritu Santo, lo que Jesús hizo, cómo vivió su moralidad. Él es el autor y el consumador de la fe. Así que el reto que nos plantea la palabra a nosotros, los creyentes, en este tiempo, es el consejo que Juan le da a la iglesia. ¿Qué consejo le dio, pastor, a la iglesia? Juan dice, por tanto, ustedes, versículo 24, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Desde el principio. Seguir siendo fieles a la enseñanza que hemos recibido desde el principio. ¿Cuál es el principio? Comience a leer el libro de los Hechos y se va a enterar. Lea los evangelios. Mire a Jesús, enfóquese en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Ese es nuestro reto. En medio de tantas cosas que se enseñan hoy en día, enfóquese en Jesús. Enfóquese en Jesús. Yo soy consciente y quiero terminar diciéndole una verdad. Nosotros los ministros tenemos el trabajo,
de perfeccionar la fe de los santos, de guiar a los santos, a la gente a mí, pero Dios sí puede hacerlo. Él es el que ha dicho que Él es nuestro pastor, el verdadero pastor, el buen pastor. Jesús es el Salvador. El trabajo de todo ministro debe ser guiar a la gente a Dios, guiar a la gente a Jesús, guiarlo, no retenerlo conmigo. Mi trabajo, si Dios me permite tener hijos espirituales y ayudarlos, y ellos quieren permanecer conmigo apoyando la obra que Dios me ha puesto a hacer, maravilloso, y agradezco a Dios y los voy a recibir, los acepto y los veo como un regalo de Dios. Pero los ministros, un ministro saludable, guía a las personas a una relación correcta con Dios. Un ministro saludable ayuda y empodera a los creyentes para que ellos puedan desarrollar el ministerio que Dios les ha encomendado a ellos, ya sea cerca de Él o lejos de Él. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Permanezca fiel a las verdades que usted ha escuchado desde el principio. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Yo en esta mañana te pido, Padre, dígale al Señor en esta mañana, yo te pido que me sigas dirigiendo en mi vida espiritual. Espíritu Santo, guíame a toda verdad, porque Jesús lo dijo. Guárdame del engaño, guárdame de la herejía, Señor. Guárdame de la falsa enseñanza, guárdame de caer en sensacionalismos, guárdame de caer, Señor, en la confusión. Guárdame, Señor. Yo quiero ser un creyente fiel a ti, fiel a tu palabra. Y eso significa que muchas veces vamos a tener que levantarnos en contra de líderes que están desviados de la verdad. Líderes que no están enseñando a Jesús, no están guiando a las personas a Cristo. Aquí estamos en esta mañana. Aceptamos el reto. Dígale al Padre, Padre, yo quiero vivir firme. Quiero permanecer fiel, confiando en lo que se me ha enseñado desde el principio, lo que tu palabra enseña desde el principio. Guárdame del engaño, dígale al Padre, guárdame del engaño, guárdame del error. Porque tu palabra dice que no todo el que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dígale al Señor esta mañana, yo quiero ser uno de ellos, Señor. Quiero ser uno de los fieles en esta tierra. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que conectados con este tiempo, Señor, deciden o quieren y toman la decisión de permanecer fieles en lo que tú le has enseñado, lo que tú enseñas en tu palabra. Oro para que guardes, para que libres a tu pueblo de todo espíritu de engaño, de error. Tu palabra dice que en los posteriores días muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Padre, yo oro para que, Señor, estas almas, Señor, sean libradas. Libra a tu pueblo de toda doctrina de demonio, de todo error, de todo engaño, Señor.